Mi nombre es Dolores. Tengo 68 años. Soy viuda desde hace más de 2 décadas. Y me enorgullece decir que crié a mi hijo sola, con manos callosas y un corazón lleno de fe. Ahora, dime algo. ¿Qué harías si la mujer con la que tu hijo eligió casarse te mirara a los ojos y dijiste que no eres parte de la familia? Pensé que lo había visto todo en esta vida, pero nada me preparó para el día en que vi a mi propia nuera borrarme como si fuera un error en el retrato de sus vidas. Pasé toda mi vida cosiendo cuidadosamente cada pieza de mi hogar, cada sueño, cada ladrillo que levanté con sacrificio, y de repente, todo esto fue tratado como una molestia, como si fuera una anciana anticuada que desapareciera en silencio. Pero el tiempo enseña, y fue en silencio que me puse de pie. Hoy les voy a contar cómo una sola frase. Buena suerte. Desmanteló un castillo de mentiras y devolvió todo lo que me quitaron, porque a veces la justicia llega sin alzar la voz. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. A veces, el silencio tiene más fuerza que cualquier grito. Nunca golpeo la mesa. Nunca golpeo la ofensiva con la ofensiva. Pero el día que mi nuera publicó una foto con mi hijo y su madre, sonriendo frente a mi casa, con la leyenda Mi verdadera familia, escribí solo 2 palabras. Buena suerte. 1 hora más tarde, mi hijo entró por la puerta con los ojos muy abiertos, temblando, sin entender lo que había sucedido. Las cuentas, congelado. Las casas, bloqueado. Su nombre, involucrados en un proceso más grande de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Pero eso fue solo el comienzo. Y si quieres escuchar esta historia hasta el final, te pido de todo corazón, quédate aquí conmigo. Si este tipo de historia te conmueve, si alguna vez has sentido el sabor de la injusticia silenciosa, presiona el botón me gusta, suscríbete, hazme saber que no estoy solo en esto, porque contarlo duele, pero duele menos cuando sabemos que alguien del otro lado también ha pasado por algo similar. Esta historia tal vez también sea tuyo. Lo recuerdo como si fuera hoy. Todavía me despertaba antes del sol. A las 5 de la mañana en punto, con el sonido de los pájaros luchando por el espacio con los cuernos lejanos de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Era en este silencio de la madrugada que más me gustaba vivir. Servía un café fuerte en la vieja tetera. Abría las ventanas de la cocina y preparaba mi pan dulce, que yo mismo preparaba con mis manos. La receta de mi madre, que aprendí de niña allí en Oaxaca, antes de venir al Distrito Federal. Regé mis plantas con calma. Hablé con ellos. Mi esposo siempre se reía de eso. Decía que las flores crecían porque me tenían miedo. Se fue temprano, hace 22 años. Un accidente que me quitó la mitad de la vida. La otra mitad era Esteban. Esteban fue mi motivo. He trabajado como un caballo de batalla toda mi vida, desde que tenía 13 años, vendiendo telas en el mercado de Xochimilco, reparando uniformes escolares, cosiendo vestidos de novia que nunca me había puesto, solo para asegurarme de que mi hijo pudiera estudiar sin perderse nada. Y nunca le faltó respeto. Fue cariñoso, servicial, sacó buenas notas, me ayudó a llevar las maletas. Cuando se graduó en ingeniería y se unió a la primera gran empresa en Reforma, lloré 3 días seguidos. No tristeza, de alivio. Lo había hecho. Nuestra casa en Coyoacán era sencilla, pero viva. Olía a maíz hervido, canela, ropa limpia secándose en el porche. Había fotos de nosotros por todas partes. Esteban el primer día de clases. Esteban con su diploma. Esteban sonriendo conmigo en el jardín del Centenario. Los vecinos me conocían como Doña Dolores, la dama de las manos de oro. Mis bordados ya habían cruzado fronteras. Un amigo se llevó una alfombra mía a Canadá. ¿Puedes creerlo? Nunca lo fui. Pero mi trabajo sí. Mis domingos eran en el mercado de artesanías. A veces solo para mirar. A veces para vender una pieza u otra. Por la tarde. Misa en la parroquia de San Juan Bautista. Por la noche, telenovela en el sofá con la taza de atole caliente. No necesitaba lujos.
Mi lujo era ver feliz a mi hijo. Mi lujo era que pasara por la sala, me diera un beso en la frente y me dijera, gracias, mami, ni... Pero la vida es extraña. A veces, pensamos que lo peor ya pasó, que la tormenta ha quedado atrás, y no se dan cuenta de que el suelo se está agrietando justo debajo de nuestros pies. En ese momento, pensé, ahora puedo descansar. Con 3 casas rentadas, que logré comprar con mucho sudor en Iztapalapa, un retiro modesto, y Esteban en camino. Finalmente pude vivir lentamente. Fue entonces cuando me presentó a Camila. Entró en mi sala de estar con un vestido de color claro, tacones altos y una mirada que parecía medir todo. Desde el tamaño de mi sofá hasta el brillo de mis macetas. Ella fue educada. Sí, pero frío. Mamá natalísimo, ni yes, y na es por solo soul. Como alguien que está en un lugar por obligación. Esteban parecía nervioso. Me abrazó, pero la miró todo el tiempo. ¿Y ella? ¡Ah! Jugaba con su teléfono celular. Sonreía desde un lado. Daba respuestas cortas. Esa noche, hice mole poblano con arroz. Mi receta que más tiempo consume. Puse la mesa con cuidado. Incluso tomé los platos que habían estado almacenados desde Navidad. Cuando serví, ella miró y dijo, ¡qué comida exótica! Diferente. No fue un cumplido. Era casi desdeñoso, pero sonreí, porque las madres sonríen. Sonreímos incluso cuando sangramos por dentro. Y ahora, si alguna vez has experimentado algo similar, si alguna vez has sentido en los ojos de alguien que no eres bienvenido en tu propia casa, comentarios a continuación, puede ser un no he vivido, o incluso un me tocó. Estas palabras nos unen, y las leí todas. ¿Ves? Al día siguiente, Esteban me agradeció por la cena, y le dije que la casa siempre tendría espacio para ella. Y era cierto, pero el espacio solo es espacio cuando se respeta. De lo contrario, se convierte en una invasión. En los días siguientes, comencé a notar pequeños gestos. Un jarrón se movía, un comentario susurrado, una fotografía mía que desapareció del estante. Pequeñas cosas. Pero eso, para los que vivieron mucho, digan mucho. La paz de mi hogar se convirtió en un silencio diferente. Ya no era el buen silencio del desayuno. Era un silencio que dolía, que gritaba a través de las paredes sin que nadie lo oyera. Y tal vez si hubiera prestado más atención, me habría dado cuenta de que esta grieta no era pequeña. Ella fue el comienzo de la caída, porque cuando lo regalamos todo, pensando que estamos construyendo un hogar, y recibimos solo desprecio, algo dentro de nosotros se rompe. ¿Y qué estaba a punto de hacer Camila? No se trataba solo de levantarme del suelo, fue para quitarme mi nombre. ¿Te imaginas lo que es ser tratado como un mueble viejo dentro de tu propia historia? Pero como todo en esta vida, lo que comienza oculto, finalmente sale a la luz. Y lo que ella no sabía, es solo que todo el tiempo estuve prestando atención. ¿Quieres saber qué hizo? ¿Y por qué mi hijo se paró frente a mi puerta como alguien que vio un fantasma? Así que escucha, porque lo peor estaba por venir. El día que Camila entró por primera vez en mi casa fue un domingo bochornoso, de esos en los que el cielo parece suspendido, como si sostuviera algo. Esteban llegó primero, me ayudó a poner el mantel blanco sobre la mesa y me preguntó si podía hacer el arroz y las zanahorias que le gustaba. Lo hice, por supuesto, con pollo y tortillas hechas al momento, como siempre, cuando Camila entró por la puerta. Olí el perfume antes de verla, demasiado dulce, empalagoso, demasiado fuerte para almorzar en casa. Llevaba un mono blanco ceñido a su cuerpo, tacones de aguja que resonaban en el piso de la sala y una mirada que analizaba todo como si fuera una clienta del hotel, no una invitada de una casa. Me tendió la mano como si saludara a una secretaria y dijo, encantado de conocerla. Señora Dolores, Esteban habla mucho de ti. Sonreí y ofrecí agua fresca con limón. Ella le dio las gracias, pero pidió agua con gas. No lo tenía. Ella sonrió desde un lado, como si ya estuviera esperando.
Durante el almuerzo, elogió el condimento del mole, pero no como alguien que lo admira. Dijo, vaya, qué sabor, exótico. Conozco ese tono. Es lo mismo que usa la gente de las grandes ciudades cuando ven pollos en el patio trasero y dicen, ah, qué curioso. Y cuando vio las fotos del pequeño Esteban, una en la que estaba hasta las rodillas en el barro, jugando en el jardín, pronunció una frase que, hasta el día de hoy, resuena en mis oídos. Era guapo. Me alegro de que me haya sacado el gusto ahora. Esteban se rió. Avergonzado, fingí que no escuché. Después del almuerzo, fue al baño y, cuando regresó, estuvo revisando su celular todo el tiempo. Incluso, con el café servido, hablé del mercado de artesanías, de las piezas que cosí para la boda de mi hermana, y ella simplemente negó con la cabeza. Esteban trató de entablar una conversación, pero ella siempre respondió con poca consideración. Sentí que era un esfuerzo para ella, imprescindible. Cuando se fueron, me levanté para acompañarlos hasta la puerta. Me dio 2 besos en la mejilla, secos. Esteban me abrazó y dijo que nos veríamos el martes. Cuando cerré la puerta, me encontré de pie en medio de la habitación, mirando las sillas vacías. Era como si la visita hubiera dejado un rastro en el aire, una incomodidad, algo que no encajaba en ese lugar que siempre ha sido mi refugio. Y fue entonces cuando lo escuché. Lo escuché sin querer. Estaba caminando hacia la ventana, cuando su voz vino desde el pasillo, baja pero lo suficientemente clara. Tu madre parece tan limitado. La palabra me cortó por dentro. Sentí una punzada en el estómago, como cuando nos asustamos mucho y no podemos respirar bien. Podría haber corrido allí, preguntarle qué quería decir, pero no. Regresé a la cocina, lavé las tazas en silencio y fui a preparar un té de manzanilla, porque aprendí, desde una edad temprana, que lo peor no es el grito, es el desprecio dicho con calma, es el veneno que se sirve en forma de elegancia. Esa noche, no dormí, miré al techo, escuchando el tic-tac del reloj y recordando su expresión. ¿Sabes cuando el cuerpo siente que algo anda mal, pero la cabeza trata de negarlo? Fue así, y quizás, si hubiera escuchado ese primer escalofrío, muchas cosas habrían sido diferentes, pero quería creer que era solo una impresión, que necesitaba tiempo, que el amor de Esteban por mí nunca permitiría que se rompiera el vínculo entre nosotros. Poco sabía yo, que ese lazo ya estaba siendo cortado, hebra por hebra, con tijeras invisibles. Y en el fondo, lo sentí, lo sabía, pero preferí permanecer en silencio, porque a veces el miedo a perder lo poco que nos queda nos hace aceptar migajas. Y yo, acepté. Ahora dime tú, ¿alguna vez has ignorado tu propio instinto solo para mantener la paz? ¿Alguna vez has fingido que no lo viste, que no lo escuchaste, solo para no perder a alguien? Porque eso es exactamente lo que hice. Y esta elección, que parece pequeña, fue la primera puerta que abrí para todo lo que vendría después. Pero, ¿quieres saber cuándo estuve seguro de que no era solo una incomodidad, sino un plan? Dame las zonas. Elíseas Braikas Doda, un plan, porque hubo un día, una solicitud. Eso me rompió el corazón. Y eso es lo que necesito contarles ahora. Me tomó algunas semanas, tal vez meses, aceptar que Esteban ya no era el mismo conmigo. Al principio, pensé que era solo fatiga del trabajo, o que estaba tratando de complacer a Camila. Pero con el tiempo, los gestos se hicieron más claros. Ya no me miraba a los ojos cuando me hablaba, y cuando miraba, era como si estuviera buscando un defecto, como si fuera algo que perturbaba el paisaje. Comenzó a corregirme en público, especialmente frente a ella. Un día, en medio del almuerzo, comenté que las cosas se estaban poniendo muy caras en el mercado. Él respondió, casi riendo, mamá, exageras. Así no es como funcionan las cosas hoy. Y Camila sonrió, una sonrisa delgada y cantora, de esas que cortan. Antes, me escuchaba como si mis palabras fueran sagradas. Ahora,
Cada vez que abría la boca, era como si estuviera diciendo tonterías. Camila se encargó de la casa sin preguntar. Wifi instalado sin decírmelo. Cambió las alfombras que yo mismo había bordado. Tiró las fundas de los cojines que tenían el olor de mi esposo. Ambiente moderno para las visitas, dijo. Probé la humillación en mi garganta, pero me la tragué. No era solo por los objetos, fue porque mi casa ya no era mía. Un día, llegué de misa y los muebles de la habitación ya no estaban en su lugar. Le pregunté qué pasó. Camila respondió, cambiamos el diseño. Creemos que será más armonioso. Lo hacemos. Ya decidieron todo juntos. Incluso las comidas. Incluso lo que se compró para el armario. Un sábado, Esteban dijo que iba a llamar a un pintor para cambiar el color de la pared de la sala. Dije que prefería mantener el tono de antes. Ese marfil claro, porque combinaba con las pinturas, me respondió secamente. Camila tiene más buen gusto para estas cosas. Más buen gusto. Esas palabras me hirieron como una bofetada. Y lo peor es que no se dio cuenta. Comencé a caminar por la casa, como si pidiera permiso. Me encontró susurrando mis oraciones en la habitación, para no molestarme. La televisión de la sala, que solía ser mi momento con las telenovelas, se convirtió en el escenario de sus documentales, sobre arte moderno, política internacional, todos con subtítulos en inglés. Un día, fui a apagar el sonido porque me palpitaba la cabeza y ella dijo, sería genial si pudieras usar auriculares en tu habitación. ¿Verdad? No. En mi habitación. En la habitación donde Esteban aprendió a caminar. En la habitación donde mi esposo me abrazaba en los días lluviosos. En la habitación donde cosí la ropa para su primer trabajo. Ya ni siquiera era dueño de mi propio silencio. ¿Y mi hijo? Parecía ciego. O fingir no ver. Cuando me di cuenta, ya había dejado que Camila tomara decisiones incluso sobre las casas de alquiler. Una inquilina me llamó, diciendo que ahora era ella quien se encargaba de las colecciones. Doña Camila pidió hacer la transferencia en su nombre. Dijo. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Fui a obtener satisfacción. Esteban dijo que era solo para hacerlo más fácil. Camila entiende más sobre finanzas. Mamá, y me quedé allí, parado allí, tratando de entender dónde perdí mi lugar. Lo peor de todo no fue lo que hicieron. Así fue como me hicieron sentir. Invisible, como un mueble viejo, útil, por un tiempo, pero ahora fuera de lugar. Te lo juro, hubo una noche en la que entré a la cocina y me detuve a propósito en medio de la habitación, solo para ver si alguien me notaba. Camila me pasó como quien esquiva una planta en maceta. Esteban ni siquiera levantó la vista de su teléfono celular, y allí estaba yo, de pie en lo que alguna vez fue el centro de mi vida. ¿Sabes lo que sentí? Vergüenza, de mí mismo, por haberlo permitido llegar allí, por haber abierto las puertas, la casa, el corazón, para dejarlo de lado como si ya no valiera nada. Pero aún así, no dije nada, porque una madre puede manejarlo, puede manejar más de lo que debería, pero no sabía que todavía se avecinaba algo peor, porque estaba a punto de hacerse una petición que me desgarraría el alma como un cuchillo en una tela fina, y cuando escuché esas palabras, entendí que ya me estaban alejando de todo, incluso del lugar donde nací para cuidarme. ¿Quieres saber cuál fue esa solicitud? ¿Y por qué? Después de él, comencé a dejar de estar en silencio. Habrá que esperar y ver, porque la herida apenas comenzaba a abrirse. Debería haber sospechado cuando Camila me invitó al cumpleaños de su madre. Va a ser una celebración íntima. Solo la familia, dijo, entregándome una invitación impresa en letras doradas y mi nombre mal escrito. Dolores con una Z. Pero tragué saliva. Hice un pastel de cajeta. Mi especialidad, con doble cuidado. Dayen tengo, anime con Sara y cabeza bostonteas. Usé leche fresca, ramas de canela. Lo revolví a fuego, lento durante horas. Quería causar una buena impresión, aunque sentía en lo profundo de mi pecho que no era bienvenido. El día de la fiesta, me vestí de manera simple, pero pulcra,
Me puse mi vestido de lino azul marino y me até el cabello en un moño como lo hizo mi madre. Cuando Esteban me recogió, noté que estaba tenso. En el auto, Camila pasó todo el camino jugando con su celular. Cuando llegué, el lugar era lujoso, en el barrio de Polanco, lleno de gente demasiado arreglada y huele demasiado dulce. Entré sintiéndome como una puntada fuera del bordado. Camila me llevó a la habitación donde su suegra, doña Yolanda, recibió a los invitados con una copa de vino espumoso en la mano y una sonrisa ensayada. Camila me presentó con palabras que nunca pude olvidar. Esta es la mamá de Esteban. Ella nos ayuda con la casa. Me quedé quieto. Eso me atravesó como un cuchillo. ¿Ayúdame con la casa? No dije que era suegra. No dije que era madre. Ella no dijo que yo era la mujer que crió a su hijo con la sangre en las manos y las rodillas en el suelo. Ayúdame con la casa. Alguien me miró con lástima. Otro sonrió con esa simpatía que le damos a los que consideramos inferiores. Y yo apreté el molde para pastel con tanta fuerza que mis dedos se pusieron rojos. Puse los dulces en la cocina. Nadie le dio las gracias. Nadie lo tocó. Vi camareros que servían postres caros, con nombres en francés. El mío estaba allí, en la esquina, olvidado como yo. Durante el almuerzo, me senté solo. En una silla, al final de la mesa, la gente hablaba de viajes, inversiones, becas en Europa. Traté de participar. Comenté sobre un bordado que le vendía una chica de Canadá. Camila me interrumpió, sonriendo. Lo siento, suegra, es que ahora estamos hablando de otro tema. Sentí que mi cara se calentaba. La mano comenzó a temblar. Bebí agua. Fingí que el vaso estaba sudoroso, así que puse mi mano allí. Pasé el resto de la tarde en silencio, mirando el jardín, sin ver realmente nada, esperando a que pase el tiempo. Sentir que no era parte de nada más, que yo era un intruso, a pesar de que era de la familia. En el camino de regreso, nadie comentó nada. Camila se rió en el asiento delantero con su teléfono celular. Esteban condujo en silencio. ¿Y yo? No. Me pregunté. ¿Escuchó? ¿No me das? ¿Te diste cuenta? Pero en el fondo, sabía que no lo sabía. Al llegar a casa, fui directamente al baño. Me lavé las manos durante largos minutos, como si pudiera quitarme la vergüenza, el nudo en la garganta, la sensación de ser un trapo viejo olvidado en el tendedero. Y mira, estoy aquí, abriendo mi corazón, contando mi historia sin florecer, porque sé que alguien del otro lado también puede haberlo sentido. Si me estás escuchando, si esta historia te conmueve, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. Todavía tengo muchas cosas reservadas para contarte. Y tal vez, quizás lo que más necesitas escuchar está por venir, porque después de ese día, después de esa humillación, comencé a entender lo que realmente estaba pasando. Y ahí es cuando, que llegó la solicitud, el que me hizo perder el control para siempre. ¿Te imaginas lo que es que te pidan que salgas de tu propia casa? ¿Con palabras dulces y una sonrisa en tu rostro? Bueno, eso es exactamente lo que me hicieron. Y yo, nunca volví a ser el mismo después de eso. Fue solo 3 días después de esa fiesta. 3 días en los que caminé por la casa como quien pisa un cristal, esperando algo, una disculpa, quizás, un fuerte abrazo. Un mamá, vi lo que te hicieron. Pero no, en cambio. Esteban entró en mi habitación como si viniera a cumplir una tarea incómoda. Se sentó en el extremo de mi cama, se ajustó el cuello de la camisa y habló con la voz que usaba en el trabajo, no conmigo. Mamá, tenemos que hablar. Ya lo sabía. Simplemente no sabía cuánto me iba a doler. Dijo que Camila estaba incómoda, que el ambiente en la casa era tenso y que tal vez sería bueno para todos, incluyéndome a mí, si considerara vivir en la casa más pequeña, la que alquilamos en Tláhuac. Es más tranquilo. Mamá, hay un patio trasero. Silencio. Puedes cuidar tus plantas. Tendrás su espacio. Solo escuché.
Cada una de sus palabras era como una aguja que entraba lentamente. Hablaba de mí como si fuera un mueble que necesita ser reubicado para mejorar la decoración. Dijo que no era una expulsión, que es solo una nueva fase para todos. Permanecí en silencio. Ni siquiera parpadeé. Pensó que había aceptado. Me dio un beso en la frente, ese beso automático, y se fue diciendo que podía ayudarme con el cambio el fin de semana. Cuando la puerta se cerró, lo único que pude hacer fue abrir el cajón de la cómoda y tomar el viejo retrato, el del día en que se graduó. Yo llevaba un vestido beige, él llevaba una bata negra y un diploma en la mano. Sonreí, él sonrió, y detrás de nosotros, la pared de la universidad donde juró que nunca dejaría que me faltara nada. Sostuve ese retrato contra mi pecho y me acurruqué en la cama. No lloré, las lágrimas no salieron, pero mi alma sollozó. Oró, onota. Oré como no había orado en años. Le pedí a Dios claridad. Le pedí que me mostrara si yo era realmente el problema, si tal vez ya había pasado el tiempo para desaparecer. El dolor que sentí esa noche no se compara con nada, ni al hambre ni al frío de la antigüedad, ni a la soledad de la viudez, porque ser traicionado por la persona que amamos es como ser empujado por un precipicio por manos que nosotros mismos creamos. Y, sin embargo, me quedé allí. Me desperté al día siguiente. Preparé café, limpié la mesa, puse ropa en la máquina, como si nada hubiera pasado, porque eso es lo que me quedaba, fingir que todavía era útil. Y tal vez realmente creía que estaba haciendo lo mejor para mí. O tal vez estaba cansado de cargar con el peso de una madre que recordaba demasiado de dónde venía, pero lo que ni Esteban ni Camila sabían es solo que no iba a salir de mi casa. No así, no por vergüenza, no por conveniencia. No para dejar espacio a alguien que nunca respetó el mío. Querían que desapareciera en silencio. Pero tenía otros planes, y lo que vino después fue solo el comienzo de un cambio que nadie esperaba. Porque cuando le quitan todo a una mujer como yo, todo lo que queda es dignidad. Y esto nunca cumplí. Pero antes de tomar cualquier medida, sucedió algo aún más doloroso. Algo que me mostró hasta dónde era capaz de llegar Camila. ¿Quieres saber qué era? Nunca olvidé el sonido de esas palabras, y apuesto a que tampoco lo olvidarás. Al día siguiente de esa conversación con Esteban, el mundo parecía el mismo, pero dentro de mí, algo había cambiado. Seguí trapeando el piso, regando las plantas y preparando café, pero ahora cada gesto iba acompañado de un pensamiento cortante. Ya no confiaba en él. Y una mujer que deja de confiar comienza a observar. Comienza a recoger los pedazos que antes fingía no ver. Y así fue como decidí ir a Tláhuac, solo, sin decirle nada a nadie. Hablé con el gerente de la calle donde se encontraba la casa trasera que compré hace años con las ganancias de los 3 primeros inquilinos leales. La casa había estado alquilada durante años, pero ahora estaba vacía. Y era esta misma casa la que Esteban quería que yo considerara como un nuevo hogar. Cuando llegué allí, noté de inmediato que la fachada estaba descascarada, las ventanas con telarañas y la cerca torcida. No era un lugar al que enviarías a una madre, era donde se escondía una incomodidad. Hablé con el gerente, como si no quisiera nada. Le pregunté si la casa estaba en problemas, y fue entonces cuando soltó, sin malicia, sin imaginar el impacto. Oh, sí, su nuera ya ha hablado con la agencia inmobiliaria. Parece que van a renovar las 2 casas. Pasarán al nombre del hijo de la señora. Y el principal ya está en proceso de ser documentado. Me quedé callado. Solo negué con la cabeza, como si entendiera. Pero por dentro, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El nombre de la casa principal, la casa que construí con mi esposo, donde Esteban dio sus primeros pasos, donde cosía noches enteras para pagar las cuentas. Estaba siendo transferido sin que yo lo supiera, sin mi firma, sin mi consentimiento. Regresé a casa con el corazón hecho pedazos, manos frías, la boca se seca,
Me senté en la sala, justo enfrente del altar de Nuestra Señora de Guadalupe, y miré la carroza con las velas gastadas, tratando de entender dónde me perdí. Y fue en este silencio que escuché. Camila estaba en el pasillo, hablando por teléfono, hablando en voz baja, pero la puerta estaba entreabierta y su voz cruzó el hueco. Tan pronto como se vaya, renovaremos todo. Quiero quitar ese horrible altar y abrir la cocina. Se sentirá como otro hogar, otro silencio. La respuesta al otro lado de la línea. Y agregó, ni siquiera lo sentirá. Pensarás que fue su elección. Las palabras me golpearon como piedras. Eso ya no era desconfianza. Era un hecho, era plano. Fue traición, y no de un extraño. Pero la mujer que mi hijo se llevó a casa, fue en ese momento que supe, Liz, yo era un obstáculo, un mueble viejo, algo que se interpuso en el camino de la imagen de la casa perfecta que quería mostrar a los demás. Y aquí estaba yo, pensando que todavía era madre, que todavía era parte de algo. Esa noche, me senté en mi habitación con la luz apagada y pensé en todo lo que había tragado en silencio, desde la primera sonrisa falsa, desde el primer comentario venenoso, hasta esa última frase. Ni siquiera lo sentirá. Lo sentí. Sentí todo. Cada desprecio, cada plan oculto, cada decisión tomada a mis espaldas. Y si me estás escuchando en este momento, necesito decirte algo desde el fondo de mi corazón. No importa cuán fuerte parezca. Nadie está listo para ser tratado como basura por aquellos que criaron con amor. Pero ahí es cuando algo se despierta dentro de nosotros, algo que la juventud no entiende, algo que solo nace cuando nos quitan todo. Y si has llegado hasta aquí, todavía no sale, porque la parte más notable de la historia está por venir. Ni siquiera he comenzado a decirte cómo le di la vuelta a este juego. A la mañana siguiente, miré la casa de una manera diferente. Comencé a contar los cuadros, a medir las esquinas, a revisar las carpetas de documentos guardados en el armario. Y ahí es cuando, que tuve la idea. ¿Quieres saber qué es capaz de hacer una vieja costurera, viuda y desprestigiada cuando deciden borrarla? Pues bien, espera, porque pensaron que no reaccionaría. Pero se olvidaron de que fui yo quien le enseñó a mi hijo a caminar. Y ahora, él era el que iba a tropezar. Las semanas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Caminé por la casa como si buscara un reloj parado, sin rumbo, sin tiempo, sin sentido, lo que una vez fue mi refugio, mi nido, mi mundo. Ahora era un lugar extraño y frío, donde solo existía de pasada. Comenzó con los pequeños detalles, casi invisibles para aquellos que no prestan atención. Un día, traté de abrir la despensa y la llave ya no encaja. Cambiaron la cerradura. Nadie me advirtió. Fui a preguntar y Esteban respondió con una risa seca. Ah, y la... Camila pensó que era más seguro. ¿Seguro para qué? Me pregunté, pero no lo hice. El otro día, fui a sentarme en mi sillón, el que Manuel me regaló en nuestro último aniversario juntos, el que bordé durante años, donde me quedé dormido sosteniendo el rosario en mis manos, y ya no estaba allí, desaparecido. Busqué, hasta que lo vi, días después, apoyado en una esquina del sótano, cubierto con una vieja sábana. Cuando le pregunté por qué, Camila dijo, estaba pasado de moda, como si fuera un objeto decorativo anticuado. Incluso Tico, nuestro perro, cambió conmigo. Antes, me seguía por la casa. Se acostaba de pie, ladraba de alegría cuando volvía del mercado. Ahora, vivía detrás de Camila, saltando cuando ella llegaba con esos bocadillos importados. Ella lo llamó mi príncipe, y yo solo miré, porque incluso los animales entienden quién está a cargo. Pero lo peor fue despertarse un día y notar la pared de la sala de estar desnuda. Faltaba algo. Miré con calma, y el retrato de Manuel, el único que tenía de él ya con canas y esa sonrisa tímida, había desaparecido. El marco de madera oscura, la foto tomada en una fiesta en San Juan,
donde estaba con la guayabera blanca que tanto le gustaba, había desaparecido. Levanté la voz. Preguntó. ¿Y Camila? Sin levantar la vista de su celular, solo dijo. Estaba viejo y manchado. Le puse fin. Le puse fin. Esas dos palabras fueron como un puñetazo. Manuel no era solo un recuerdo, era mi historia, mi raíz, mi único amor. Y terminó. Bajé al pequeño altar que tengo en la trastienda, donde guardo mis velas, mis santos, el rosario que heredé de mi madre. Me arrodillé lentamente, me dolían las rodillas, y miré la imagen de Nuestra Señora. No lloré, las lágrimas se habían secado en mí durante días. Solo susurré. Perdóname, Manuel, por haberlo permitido. En ese momento, sentí que ya no existía. No como mujer, no como madre, no como dueño de mi casa. Yo era una sombra. Y déjame decirte algo, si me escuchas ahora, hay un dolor que nadie ve, el dolor de ser borrado poco a poco, de ser expulsada de su propia vida. Si esto te ha tocado de alguna manera, comenta a continuación. Puedes escribir, te entiendo o sé cómo es. Pero dime que no estoy solo, porque esta historia no es solo mío. Fue ese día, arrodillado allí, con las manos temblorosas sobre el altar, que algo cambió dentro de mí. No fue ira, no era un deseo de venganza, era ya conciencia, la conciencia de que no iban a parar, que si no hacía nada, me borrarían hasta que ni siquiera me quedara mi nombre. Y fue con este pensamiento que me levanté del suelo. Tomé la carpeta azul que guardaba escondida detrás del armario, la que tenía los papeles de la casa, los contratos de alquiler, el comprobante de compra, todo a mi nombre. Ojeé, revisé, etiqueté con clips. Ese día, la vieja costurera volvió a coser, pero ahora con otros hilos. Y si quieres saber cómo una mujer como yo, humilde, discreta, con un cuerpo cansado, logró hacer el primer nudo en este paño de falsedad. Así que escúchame, porque la aguja ya estaba en mi mano, y sabía exactamente por dónde empezar. Me desperté antes del sol. El cielo todavía estaba gris. Las calles estaban tranquilas, y el olor a café ni siquiera se había apoderado de la casa. Me levanté lentamente. Me puse mi vestido de lino más viejo, el mismo que usé cuando firmé la escritura de la casa hace años. Metí los papeles en una bolsa de tela. Escritura, recibos de alquiler, el contrato de bienes raíces, incluso los recibos de material de construcción con el nombre de Manuel, todo allí, doblado cuidadosamente, como si doblara su propia historia. Caminé hasta la papelería de la esquina. El señor que trabaja allí me conoce desde que imprimí las etiquetas de los paños de cocina que vendía en el mercado. Pedí algunas copias, les agradecí con un saludo y fui a la parada del autobús. Tomé la línea 58, que va directamente al centro histórico. En el camino, miré por la ventana y revisé toda mi vida. El día que compré la primera máquina de coser, el día que enterré a Manuel, el día Esteban entró por la puerta con el diploma en las manos y me dijo, ahora vas a descansar. ¿Mamá? ¿Descansado? No, Diane. Elisa no cara, Ciernar, Horizone, Obey, Onqua. Pero ese día, allí en el asiento del autobús, entendí que todavía había tiempo para proteger lo que era mío. Me bajé en la calle República de Cuba y me dirigí directamente a un edificio discreto, con una fachada antigua y escaleras de piedra. En el segundo piso, encontré el letrero que recordaba bien. Ramírez y Asociados, Advocacia. Ramírez era un viejo conocido de mi esposo. Habían servido juntos en el ejército, y años más tarde nos ayudó con el papeleo para comprar nuestra primera casa. Entro. La oficina olía a madera y café recalentado. Levantó la vista. Tardó un segundo en reconocerme. Y luego sonrió. ¿Dolores? ¿No? ¿Eres tú mismo? Lo estoy. Y vine a pedir ayuda, pero quiero todo con calma. No hay escándalo. Me ofreció una silla, agua, silencio. Le entregué la carpeta azul, uno por uno. Analizó los documentos,
la escritura original con mi nombre, contratos de arrendamiento registrados, los recibos bancarios en mi CPF, incluso una copia de una conversación de mensajes que recibí del teléfono celular de Esteban, cuando lo dejó abierto en la cocina, donde Camila dijo: tan pronto como todo esté a tu nombre, podemos venderlo sin que ella lo adivine. Ramírez me miró con ojos serios, pero serenos. Cruzó los dedos sobre la mesa y dijo: Doña Dolores no ha perdido nada. Ellos son los que perderán. En ese momento, sentí como si el aire volviera a mis pulmones. No sonríe, pero algo dentro de mí se iluminó. No fue venganza, era justicia, porque no quería ver sufrir a nadie, solo quería recuperar lo que era mío, mi hogar, mi historia, mi nombre en la puerta. Ramírez habló con sencillez pero con firmeza. Dijo que lo que estaban tratando de hacer era una transferencia irregular de activos, basada en una autorización falsa. Dijo que si quería, podía congelar todo: cuentas, registros, accesos, hasta que el tribunal se pronunciara. Solo pedí una cosa: sin ruido, quiero silencio. Quiero que sepan. Asustado, se rió levemente. Así será. Señora Dolores, en silencio, pero con fuerza. Salí de allí con las piernas temblando, pero con el corazón en paz. Entré en una cafetería cerca de la plaza. Pedí un café de olla y comí un pequeño trozo de pan de elote. Por primera vez en mucho tiempo, lo probé. Ese día, cuando regresé a casa, Camila me miró y me preguntó con desdén: ¿fuiste a caminar, suegra? Solo respondí: fui a cuidar lo que es mío. Ella no entendía. Todavía, pero iba a entender, porque cuando siembra silencio, cosecha impacto. Y ya había hecho mi primer punto. El resto de la costura vendría más tarde. Ahora dime, ¿alguna vez has tenido un momento como este? ¿Un instante en el que el dolor se convierte en coraje? ¿Qué convierte el miedo en acción? Porque ese día dejé de ser invisible, y lo que pasó la semana siguiente fue solo el primer temblor. ¿Quieres saber cómo tembló la casa? Así que escucha. Porque lo que viene ahora hizo que Esteban entrara por la puerta con el rostro blanco como el papel, y él no tenía idea de lo que había cosido en las sombras. Empecé a trabajar en silencio, como siempre lo hacía. Cualquiera que mira a una mujer de mi edad, caminando con pasos cortos, cargando una bolsa de ganchillo colgando de su brazo, no tiene idea de lo que es capaz, pero sabía lo que estaba haciendo, y no iba a dejar rastro. Primero, fui tras los antiguos inquilinos. Pasé uno por uno en las direcciones que aún recordaba. Pregunté con cariño si habían guardado algún recibo con mi firma, con mi nombre. Muchos lo hicieron, otros me dieron copias de los contratos que firmé a mano. Uno de ellos, el señor Rogelio, incluso se emocionó cuando me vio en la puerta. Fuiste el mejor dueño que he tenido. Esta ciudad debería tener más gente como tú. Guardé cada papel como si fueran piezas de mi dignidad que regresaban a mi regazo. Luego fui a hurgar en los cajones de la habitación, los que no habían sido tocados durante años. Encontré recibos de material de construcción, comprobante de pago de la factura de la luz a nombre de Esteban cuando era pequeño, pero pagado con mi dinero. Separé todo con cuidado, como si estuviera cosiendo el forro de un vestido, invisible por fuera, pero esencial por dentro. Ramírez me guió con firmeza, pero sin prisas. Necesitamos construir una historia completa. Tiene que parecer frágil, señora Dolores, pero los papeles deben estar hechos de hierro. Y así es como comencé a ensamblar la armadura. Papel por papel. Un día, entré sola a la estación de policía en el barrio del Valle. Miré a mi alrededor y sentí que todos allí me veían como una dama perdida. Esperé mi turno. Me senté en la silla de plástico duro y pedí hablar con alguien del sector legal. Quiero registrar un boletín. Coerción familiar. No quiero presentar una demanda. Todavía no. Solo quiero dejarlo constancia. Para mi protección. El chico de la recepción me miró como si no entendiera, pero lo hizo. Y al final, me dio una copia. Lo guardé con los otros documentos, doblados dentro de la bolsa de ganchillo.
Esa pequeña bolsa, si lo supieran, porque en su interior, cosido entre el forro y la tela, estaba mi secreto. Una pequeña grabadora, de esas baratas, que Ramírez me compró. Me enseñó a encender, apagar y almacenar los audios en un pendrive. Comencé a grabar conversaciones. No todos, solo aquellos en los que sentía que algo podía escapar. Y escapó, un sábado por la tarde. Camila estaba hablando con una amiga por su teléfono celular, pensando que no estaba prestando atención. Tan pronto como se vaya, pintaremos todo de blanco y haremos un armario en lugar de su habitación. Ese altar es horrible. Vaya, parece la casa de una abuela pobre. Su amiga se rió. Camila se rió aún más. Y allí estaba yo, sentado en el sofá, con las manos en el regazo y la grabadora dentro de mi bolso. Esa noche, solo en mi habitación, me puse los auriculares y volví a escuchar el extracto, despacio, palabra por palabra. Cuando terminó, cerré los ojos y sonreír, por primera vez en meses. Eso ya no era un dolor, era una prueba. La red se estaba formando. Y yo era la araña. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto hace más diferencia de lo que piensas. Pensé que estaba solo, pero hoy lo sé. Hay muchas personas invisibles en sus propias casas. Y necesita saber que puede, sí, coser su propio destino. Y aunque pensaban que pasaba mis días rezando o durmiendo la siesta en el porche, ya tenía 2 expedientes listos, uno con Ramírez, otro pozo escondido en el falso fondo del armario, entre las toallas bordadas. La siguiente etapa fue más delicada y requería algo que nunca pensé que tendría que usar, porque cuando me llamaron para firmar un papel de donación en vida para la casa, pensando que era estúpido, me di cuenta, era hora de actuar, pero antes de decirte lo que respondí, déjame mostrarte cómo su mentira comenzó a enrollarse por sí sola. Y cuando lo vi, ya estaba a punto de estallar. Fue un jueves, casi al final de la tarde, que recibí la llamada de Ramírez. Su voz era tranquila, pero con un peso que ya reconocía. Doña Dolores, ¿puedes venir aquí temprano mañana? Hemos descubierto algo que necesita ser visto con tus propios ojos. Pasé la noche dando vueltas de un lado a otro, incapaz de dormir. Mi cabeza martilleaba las posibilidades, pero nada me preparó para lo que encontré cuando entré a la oficina. Ramírez me esperaba con un maletín rojo sobre la mesa. Se abrió lentamente, como si estuviera manipulando una herida abierta. Señaló con su bolígrafo una hoja impresa, con el encabezado del banco UBA. Usaron una de las casas. Doña Dolores, el de la esquina, el más pequeño, que está a nombre de Esteban, pero que fue comprado con su dinero, ¿verdad? Asentí. Bueno. Camila lo usó como garantía para un préstamo personal. ¿El valor? Giró el papel y me mostró los números. 800,000 pesos. Aquí dice que fue para consultoría de imagen. Una empresa como esta que vende conferencias, ropa de diseñador, redes sociales, influencia digital. Todo en su nombre. Se me secó la boca. Su cuerpo se calentó, como si la vergüenza de los demás ardiera por dentro. ¿Asesoría de imagen? Con mi casa, ni. Sentí una mezcla de humillación e incredulidad, porque hasta entonces podía soportar el desprecio, la indiferencia, la frialdad, pero eso fue un robo. Fue una traición registrada en una notaría. Ramírez me miró a los ojos y dijo con firmeza: esto lo cambia todo. Presentaremos un bloqueo judicial inmediato y una queja formal por fraude civil. No podrá mover ni un centavo sin tu autorización. Me quedé en silencio. Me levanté, le di las gracias y me fui con las piernas temblorosas. Me senté en la plaza frente a la oficina. Pedí un jugo de naranja exprimido en el puesto de un caballero que vendía flores y bebí lentamente. Allí, al ver el ir y venir de la gente,
Me di cuenta del tamaño de la herida. Camila no solo quería borrarme de la casa, quería borrarme de los papeles, de la historia, de la propiedad, de la dignidad. Utilízame como trampolín para tu propio ego. Y es en estos momentos cuando entendemos. El desprecio duele, pero el robo es el último cuchillo. Y si estás aquí conmigo hasta ahora, déjame decirte algo que he aprendido de la vida. El dolor es mudo, pero la verdad grita. Pero tienes que estar de pie para escuchar. Así que quédate aquí conmigo, porque el grito de la verdad está llegando. Regresé a casa con los ojos secos, pero por dentro algo hirvió. Todavía sonreían, jugaban con Tico, abrían vino en el balcón como si el mundo estuviera de su lado. Pero ya lo sabía, y la justicia ya se estaba moviendo. Camila incluso tuvo la audacia de preguntarme en la cena: ¿has estado pensando más en esa mudanza a Tláhuac? Solo dije: me estoy ocupando de eso. Y ella sonrió, como alguien que cree que ganó. Pero lo que no sabía es que su papeleo ya estaba en manos del juez, y que el banco ya había sido notificado. Lo que vino en los días siguientes fue solo el comienzo de lo que esa mujer construyó con mentiras. ¿Quieres saber qué sucedió cuando su cuenta fue bloqueada en medio de una compra en un centro comercial de lujo? Porque la forma en que reaccionó, necesitas escuchar con tus propios oídos. El domingo siguiente, después de la misa de las 8 en la parroquia de San Juan Bautista, regresé a casa e hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Cociné con gusto. Me puse el delantal de girasol, pelé maíz fresco, preparé café de olla de canela y comencé a hornear mis buñuelos de maíz con hinojo, los favoritos de Esteban cuando era pequeño. Mientras revolvía la masa, recordé los cumpleaños cuando me pidió 2 pasteles, uno para la fiesta, el otro solo para que él comiera con una cuchara. Sonríe para sí misma, con ese nudo en la garganta de alguien que no sabe si es un anhelo o una cicatriz. Cuando el olor ya se apoderó de la cocina, fui al pasillo y llamé a Camila. Hice café. ¿Aceptarás un pedazo de pastel? Ella bajó, sorprendida, como si no esperara la invitación. Se sentó a la mesa como si estuviera en un trono. Cruzó las piernas y dijo: vaya. Pensé que estabas enojado conmigo. Sonreí con los ojos, pero mi boca se mantuvo recta. Solo nos ponemos malos con los que importan. Camila. Ella se rió, sin entender. Comenzó a comer el pastel, elogiando el sabor, diciendo que iría bien con un té verde importado que había visto en una tienda del centro comercial. Y luego, con toda la calma del mundo, pregunté: ¿tú y Esteba alguna vez han pensado en vivir en el campo? Una vida más tranquila, menos estrés. Ella levantó la vista y respondió con esa voz que finge cortesía, pero lleva veneno. ¿Salir de la ciudad? No hay razón. Ahora es todo nuestro. Esta es nuestra base. La frase me cortó como un cuchillo, pero no lo demostré. Solo miré. Ni siquiera se dio cuenta de lo que había dicho. O tal vez sí, pero pensó que no tendría consecuencias. Permanecimos en silencio durante unos minutos. Camila estaba jugando con su teléfono celular, riéndose de los memes. Miré por la ventana, donde el sol golpeaba las hojas de la bugambilla que planté con Manuel en nuestro primer año allí. Al final de la visita, me levanté con cuidado. Corté otro trozo de pastel y lo puse en un plato para que ella lo tomara. Lo entregué con ambas manos, como dicta la vieja costumbre, y antes de que se fuera, le dije: eres joven, Nenka. De nene sienta hasta la suercira, algo amse. De Camila. Disfruta de cada logro, pero cuidado con lo que no se dio con amor. Lo que viene fácil, va más rápido. Ella sonrió. Se encogió de hombros y se fue con el plato equilibrado en la mano. Pero la frase permaneció en el aire. Se quedó allí, como el perfume de una vela que acababa de apagar. Y volví a mi silla, con el corazón apretado, pero firme. A veces, no tienes que gritar para que te escuchen. Y ese día, ella escuchó. Saber. Hay recuerdos que se nos quedan pegados como el polvo de la carretera. Todo lo que se necesita es un olor, un gesto, una palabra.
y vuelven de una pieza, como si el tiempo no hubiera pasado. Ese día fue uno de esos. Estaba marcado en mí como un hierro candente. ¿Y tú? ¿Tienes un recuerdo que nunca abandonó tu cabeza? Algo que parecía pequeño, pero que lo cambió todo. Si tienes, compártelo conmigo en los comentarios. Tengo muchas ganas de leer. A veces, un detalle cambia el curso de la vida. Las tornas estaban cambiando, no por el ruido, sino por la firmeza de mi silencio. Y aunque Camila pensó que había ganado, lo que no sabía fue que el juez ya había firmado la congelación de activos. Ahora escúchame, porque cuando Esteban recibió la llamada del banco y entró en la casa con los ojos muy abiertos, fue allí donde su castillo comenzó a resquebrajarse. Ese domingo, el sol ni siquiera había pasado por el medio cielo cuando decidí ingresar a mi Facebook. Hago esto de vez en cuando, más para ver las fotos de los vecinos, los anuncios de misas o los mensajes de las damas del grupo parroquial. No esperaba ver mucho, pero ese día, allí, en mi pantalla, me encontré con una escena que parecía arrancarme el aire del pecho. Era una foto tomada frente a mi casa. Esteban, Camila y su madre. Los tres sonriendo como si estuvieran posando para un anuncio de revista. El jardín detrás, que planté. La puerta pintada por Manuel y por mí, en un fin de semana lluvioso. Y el pie de foto, mi verdadera familia. Lo leí en silencio. No lo volví a leer. No lloré. Solo respiré hondo. Me ajusté las gafas en la cara y escribí, muy lentamente, en el campo de comentarios, buena suerte. 2 palabras. Y en ese momento, él lo sabía. Quien siembra desdén, cosecha consecuencias. Menos de una hora después, escuché que la puerta principal se cerraba con fuerza. Esteban entró como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Sus ojos rojos, su respiración entrecortada, su teléfono celular en la mano. Mamá, ¿qué hiciste? Puse mi taza de té en el platillo. Me puse de pie con calma y pregunté, ¿quieres un poco? No. Es manzanilla con limón. No, mamá. Hablo en serio. El banco me llamó. El abogado también. Están diciendo que la casa está bloqueada, que hay una demanda, una deuda, que puedo responder en la corte. Me senté lentamente. Crucé las manos en mi regazo. Esteban, ¿recuerdas cuando eras pequeño y decías que querías vivir en un castillo? Me miró sin entender. Así es. Construí este castillo para ti con hilo, aguja y fe. Pero tú nos abrió las puertas a los que vinimos a robar la llave. Sacudió la cabeza, confundido, tenso. ¿Nos denunciaste? No. Hijo, protegí lo que era mío. Eso es todo. Fue en ese momento que su rostro cambió, como si la sangre cayera de una vez. Se sentó en el sofá, en silencio. Sacó su teléfono celular y comenzó a escribir nerviosamente. Afuera, Camila estacionó su auto nuevo, el mismo que había comprado con el préstamo de la casa. Bajó sonriendo, cargando bolsas, pero tan pronto como entró y vio a Esteban así, se detuvo. ¿Qué pasó? Miró hacia arriba y dijo secamente, mi madre. Ella me miró, sorprendida, luego molesta. ¿Te asustaste? ¿Dolores? Yo. ¿Qué hiciste? Solo me ocupé de mi casa. Ella se rió, una risa seca y nerviosa. ¿Crees que vas a ganar? Mola. No tienes nada. Tengo las escrituras, los recibos, la evidencia. Y, más que nada, Camila, tengo el tiempo de mi lado, porque los que esperan en silencio ven llegar la verdad, tarde o temprano. En ese momento, sonó el teléfono de Camila. Ella respondió y, en unos segundos, su expresión cambió. Salió corriendo de la habitación, fue a su habitación y cerró la puerta. Esteban se quedó quieto, sin saber a dónde ir. Por primera vez en años, me miró a los ojos como si viera a alguien a quien había subestimado durante demasiado tiempo. Me levanté, fui al armario y tomé un sobre. Lo puse en sus manos. Esta es una copia de todo.
Las casas todavía están a mi nombre. El proceso era solo para proteger. Pero si quieres, si todavía hay amor verdadero, podemos hablar. Tomó el sobre, pero no dijo nada. Simplemente bajó los ojos. ¿Y sabes lo que aprendí ese día? Que a veces, el respeto solo regresa cuando dejamos de rogar por él. El silencio se convirtió en un escudo, pero lo que vino después fue aún más inesperado, porque cuando Camila salió de la habitación gritando que su cuenta había sido congelada en medio de una compra de joyas, y que estaban investigando el origen del dinero, lo supe. El primer centavo había caído, pero muchos otros seguían en pie. ¿Y quieres saber cuál fue el siguiente paso de esta caída de dominó? Porque cuando su nombre apareció en un informe policial, entonces la máscara comenzó a caer para siempre. El día siguiente estuvo hecho de grietas, crujidos de nervios, de máscaras agrietadas, de palabras escupidas con veneno. Me desperté con gritos en el pasillo. Camila hablaba por teléfono con alguien, tal vez un abogado, tal vez su madre, y usaba palabras que nunca escuché dentro de esa casa, ni siquiera en los peores momentos. Esteban, al otro lado de la puerta, caminaba de un lado a otro como un niño perdido. Estaba en la cocina, cortando fruta para mi avena, cuando le escuché decir, no lo entiendes. Mamá, ella preparó todo. Ya no puedo acceder a nada. Ni mi cuenta personal, ni la tarjeta de Esteban, ni la de mi padre. Respiré hondo. Esteban apareció en la cocina, incoloro. Se sentó a la mesa, con las manos sudorosas, temblando. ¿De verdad hiciste eso, mamá? Hice lo correcto. Camila se está volviendo loca. ¿Y tú? Bien, ¿en la misma? ¿Dónde? Pregunté, cortando un plátano. Me miró con un dolor que solo él conocía. Ya no sé quién soy. No respondí. Simplemente empujé el cuenco con fruta hacia él. Camila regresó minutos después. Cerrando la puerta, arrojó su teléfono celular sobre la mesa y dijo, hablé con 3 abogados. Todos dijeron lo mismo. La ASJ, Dolores tiene todo documentado. Escrituras, audios, recibos, incluso un boletín de coerción familiar. Es una locura. ¿Nos están demandando por abuso? La miré directamente a los ojos. Solo quiero mi paz. Ella se rió, sin humor. ¿Paz? No sin ni paya. Lo destruiste todo. ¿O simplemente les impedí que siguieran destruyendo lo que había construido con toda mi vida? Camila se volvió hacia Esteban y gritó, eres un debilucho, un hombre débil. Dejó que su madre manipulara todo. Ahora perderemos todo por tu culpa. Trató de hablar, pero ella interrumpió. Desde el principio, nunca tuviste el coraje de cortar ese repugnante cordón umbilical, dependiente de mamá. Esas palabras llenaron la habitación con una tensión que casi podía tocar con mi mano. Esteban dio un paso atrás, como si lo hubieran abofeteado. Y allí, en ese momento, vi cambiar su mirada. Algo dentro se rompió. Usaste su casa como garantía sin siquiera preguntarme. Camila, era por nuestro futuro. No, fue por su ego. Su voz salió firme. Por primera vez en años. Camila abrió mucho los ojos, como si sintiera que el control se le escapaba entre los dedos. Su madre todavía trató de intervenir. Llamó desde Guadalajara. Puso en línea a un abogado de familia, un tal doctor Rivas. Me hablaron directamente, tratando de ser educados. Doña Dolores, ¿no sería mejor resolver esto entre la familia? ¿Evitar los escándalos? Le respondí con calma. Doctor, el escándalo ya se hizo el día que usaron mi vida como moneda. Ahora, solo estoy rescatando lo que es mío. Tosió, nervioso. Tienes pruebas. No podemos negarlo. Es hora. Mucho tiempo. Camila comenzó a llorar. Pero no fue un grito de arrepentimiento. Fue uno de pérdida, de los que sienten que el suelo ha cedido. Trató de acercarse a Esteban, tocarle el brazo. Amor. Podemos revertir esto. Nosotros. Puede convencer a tu madre.
Tiró de su brazo lentamente, como si finalmente entendiera el tipo de soga que lo ataba. Observaba todo desde lejos. No dijo nada más. Ya había dicho lo que necesitaba. Y allí, sentado en el sillón que recuperaron del sótano, con mi altar instalado nuevamente en la esquina de la habitación, sentí algo que no había sentido en meses. Presencia. Me miraron. Se fijaron en mí, pero no como la frágil anciana que podría ser empujada a una casa más pequeña. Me miraban como una mujer completa. Y sin embargo, lo esperaba, porque la caída, cuando llega, siempre trae más metralla de la que imaginamos. ¿Y qué hizo Camila a la mañana siguiente? Desesperada. Fue el principio del fin. ¿Te imaginas lo que es ver a alguien tratando de borrar la evidencia que ya no puede alcanzar? Solo espera a ver qué pasó cuando trató de enfrentarme cara a cara. Esa mañana, llovía ligeramente sobre Coyoacán. Fue una de esas lluvias que no hacen ruido, pero lo mojan todo. Me desperté temprano, como de costumbre, y fui directamente al viejo armario del dormitorio. Saqué del cajón una caja de madera que me regaló mi Manuel cuando nació Esteban. En su interior, guardaba recuerdos que no estaban destinados a ser olvidados. Cartas, fotos y ahora, pruebas. Esteban estaba en la habitación, todavía confundido, tal vez cansado de tantas demandas de Camila, quien ahora pasaba el día al teléfono tratando de salvar lo que ya estaba perdido. Llamé a la puerta suavemente. Hijo, ¿podemos hablar? Levantó la vista con una expresión que mezclaba culpa y cansancio. Él asintió. Sin decir nada, nos sentamos uno frente al otro en la sala de estar. La mesa era la misma donde hizo sus tareas escolares cuando tenía 7 años. Ahora, estaba entre nosotros como una corte silenciosa. No te voy a gritar. Esteban, comencé, con voz firme. No quiero convencerte de nada. Solo quiero que escuches a quién trajiste a mi vida. Abrí la caja. Primero saqué un viejo papel, la escritura de la casa, con mi firma y la de su padre. Luego, los recibos de alquiler, con fechas, números y testigos. Luego la grabadora. Esteban recogió el dispositivo. Vacilante. Reproduje el primer audio. La voz de Camila llenó la habitación de frialdad. Tan pronto como el nombre está en el papel. Me separo. Va a estar tan enredado que ni siquiera se dará cuenta. Mi hijo cerró los ojos. Otro audio. Camila, riendo, ni siquiera sabe que ya he hablado con la agencia inmobiliaria. Vamos a reformarlo todo. Esa casa tiene potencial. Solo tienes que sacar el alma vieja de allí. Una más. Un mensaje de texto impreso. Esta anciana no dura 2 años más. Entonces, la casa es mía. Esteban se llevó las manos a la cara. Lloró en silencio. No lo toqué. No me consolaba. Seguí adelante, como si cada palabra que salía hubiera sido arrancada del fondo de mi vida. No me traicionaste por malicia. Hijo mío, me traicionaste por debilidad. Eso es todo. Es aún peor. Sacudió la cabeza, tratando de entender cómo había permitido que esto sucediera. Cómo permitió que esa mujer, tan bien vestida, tan articulada, hubiera erosionado el vínculo más sagrado entre madre e hijo. Permanecimos en silencio durante largos minutos. El ruido de la lluvia era todo lo que se podía escuchar. Esteban se secó la cara con la manga de la camisa. Cometí un error contigo. Mamá, sí, no, estaba equivocado. ¿Y ahora qué? Ahora, tú eliges. ¿Qué quieres hacer con la verdad? Me miró como si estuviera despertando de un sueño largo y torcido. Por primera vez, vi al niño que crié allí, el que me pidió una bendición antes de irme a dormir, la que me escribió pequeñas notas diciendo, te amo, mamá, cuando cosí hasta tarde. Me levanté, volví a poner los papeles en la caja y, antes de salir de la habitación, dije, oh, he hecho mi parte. Ahora depende de ti. Ya sabes, hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contando, ayudamos a otro corazón a respirar. Si esta historia te conmovió, dale
me gusta a este video y suscríbete al canal. A veces, lo que experimentamos sirve como espejo o refugio para alguien, y solo saber que alguien, en algún lugar, se sentirá menos solo, ya vale la pena. Pero si crees que ese fue el final, estás equivocado. Porque, ¿qué trató de hacer Camila después de eso? Era más bajo que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Y fue entonces cuando su golpe se volvió contra sí misma. ¿Crees que tuvo el coraje de enfrentarme frente a todos? Así que espera y mira qué pasó. El día que llegó la orden judicial, el cielo estaba despejado, y el viento soplaba de esa manera que despeja incluso el viejo pensamiento. Estaba regando las plantas del porche cuando escuché que el auto se detenía al frente. Era el alguacil, acompañado por 2 agentes. Educado, firme, todo como dicta la ley. Simplemente asentí. Entré y serví café. Sabía que llegaría ese día, pero nunca imaginé que tendría un sabor tranquilo. Camila todavía estaba dormida cuando llamaron a la puerta del dormitorio. Esteban, pálido como la vela, lo despertó con cuidado, pero no hubo tiempo para preparar el teatro. Cuando escuchó las palabras orden de desalojar inmediatamente, su voz recorrió toda la casa. No puedes hacerme esto. Esta casa es mía. Tengo derechos. Los vecinos salieron a ver. Doña Lucia, de 24 años, se apoyó contra la puerta con su delantal todavía sucio de frijoles. El señor Rubén, que nunca dice nada, se cruzó de brazos en la acera. Todos sabían lo que estaba pasando, y todos recordaban cómo aquella chica, de nariz ladeada y tacones finos, pasaba sin saludar a nadie. Esto es abuso. Esto es una trampa. Me usaron. Nada con necesidad me abogada. Él muere no de ya, gritó, empujando sus maletas con enojo. Su maquillaje manchado, su orgullo desmoronándose en la acera. Yolanda apareció media hora después, desesperada. Trató de convencer al oficial de que esperara un poco. Dijo que tenía documentos provenientes de Guadalajara. En un momento de descuido, ofreció un sobre. El oficial se negó, escribió todo y al día siguiente fue acusada formalmente de intento de soborno. El apellido, una vez tan altivo, se convirtió en un tema en el mercado, en la misa, en la fila del pan. Me quedé en silencio. Estaba en la cocina, mirando el portón abierto, y cuando Camila finalmente se fue, tirando la última maleta en el asiento trasero del auto, me dio una mirada de odio e impotencia, pero no correspondí. Simplemente fui a la puerta. Sostuve el pestillo con la misma mano que sostuvo a mi hijo por primera vez, y lo cerré. No golpeé, no lo cerré con ira, simplemente lo cerré. Y en ese gesto, lo dije todo. Sabes, hay personas que piensan que la buena venganza es así de ruidosa, pero no. El que realmente enseña es el que viene con dignidad, cuando el otro siente el vacío de su propia ausencia y se da cuenta de que ha perdido lo que creía garantizado. Esteban no salió de la casa ese día. Se quedó callado en su antigua habitación. Tal vez recordando los tiempos en que un abrazo era suficiente para arreglar cualquier cosa. Estaba pagando un alto precio, no solo por los errores, sino por el silencio que eligió cuando más importaba. Y yo lo seguí, lavé los platos, abrí las ventanas, cambié los manteles. Al final de la tarde, puse un disco de boleros para tocar. Me senté en mi sillón, el mismo que habían tirado en el sótano, y respiré hondo, porque ese día no solo recuperé la casa, recuperé mi nombre. Si has llegado hasta aquí conmigo, debes saber, hay una parte de la historia que todavía me hace temblar el corazón, porque después de la caída, viene lo que nadie espera. Y Camila todavía tenía una última carta escondida. ¿Te imaginas lo que trató de hacer después de todo esto? Eso es todo. Hay personas que, incluso en el suelo, todavía intentan tirar a otros al bar, pero estaba listo. Y entenderás por qué. Los días que siguieron fueron de un nuevo silencio, no el silencio del abandono, sino el de la tierra húmeda antes de germinar de nuevo.
Esteban, que ahora vive en la casita de Tláhuac, que dijo que era mejor para mí. Apareció temprano con una cara cansada y ojos diferentes. Trajo pan fresco de la panadería de la esquina y ya venía con la escoba en la mano. No pidió nada. No explicaba mucho. Simplemente lo hice. Comenzó a barrer el patio, cambiando las tejas rotas que la lluvia había avergonzado en el techo. Luego comenzó a llevarme a la parroquia de San Juan Bautista para la misa de las 7, incluso en los días en que el sueño aún era pesado. No dije mucho. Aceptó el gesto, pero dejó en claro que su tiempo no compraba lo que se había perdido allí. ¿Estás tratando de redimirte, hijo? Pregunté una vez, mientras limpiaba el porche con un pequeño cepillo. Ni siquiera me miró. Solo dijo: estoy tratando de verte de nuevo, mamá. Y eso me dolió más que cualquier grito que Camila me haya dado, porque no solo estaba hablando de visión, estaba hablando del alma. Comenzó a dejar notas en la casa. Hice café. Volveré a las 10 a.m. Hay pastel de harina de maíz en la mesa. ¿Necesitas algo del mercado? Simple, pero con letra temblorosa de alguien que está volviendo a aprender a hablar con aquellos que amaron mal. Una tarde, lo vi pintando la parrilla delantera, la misma en la que Camila detuvo el auto a toda prisa, como si no tuviera tiempo para nada. Estaba sudando, con la cara sucia de pintura, pero con un enfoque que me recordó al niño que reparaba los juguetes de los vecinos, solo para ver una sonrisa. Tomé agua helada. Lo tomó, le dio las gracias y se quedó en silencio, como si supiera que todavía no merece mucha conversación. Ser perdonado no significa ser olvidado. Hijo, dije en voz baja. Lo sé, mamá, respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas, pero estoy aquí, y me quedaré, incluso si nunca lo olvidas. Y eso fue todo. No quería borrar nada. Solo quería aprender a vivir con lo que causaba. A veces, al final de la tarde, se sentaba conmigo en el porche. No habló de Camila. No pedí olvidar. Se quedó allí, escuchando a los pájaros que regresaban al nido, como si estuviera esperando que lo aceptara allí nuevamente. Saber. Hay momentos en los que me emocioné, cuando lo vi cambiar la bombilla en el pasillo, o cuando dejó una rosa del jardín en la bandeja de café, pero pronto el pecho se endureció de nuevo, porque el amor de una madre perdona, pero el alma de una mujer herida no olvida fácilmente. Aún así, había algo diferente. Me desperté y sentí su presencia en la casa como en los viejos tiempos. Solo ahora. Era un hombre, y un hombre arrepentido. Este tiene más peso que un hombre enojado. Y en el fondo, sabía que quería irse a casa, pero no por comodidad, por la oportunidad. Fue entonces cuando, en una de esas mañanas en las que estaba barriendo el jardín silbando, recibí una llamada inesperada, una voz nerviosa, apresurada, casi suplicante. Camila, ¿no puedes creer que, incluso después de todo, todavía pensaba que podía cambiar el rumbo? Eso es todo. Hay personas que no aprenden ni siquiera cayendo de bruces. Y lo que me preguntó era tan absurdo, tan humillante, que por un segundo pensé que era una broma. Pero no fue así. Estaba desesperada, y no había otro lugar a donde huir. ¿Quieres saber qué pidió? Así que solo espera escuchar la última petición de la mujer que trató de quitarme todo, porque el final aún no ha llegado. La vida, cuando menos lo esperamos, comienza a soplar de una manera diferente. No grita, no presiona, simplemente cambia el viento. Y así fue como me di cuenta de que la casa, la misma que ya me había tragado en silencio, me estaba devolviendo a mí misma. Reemplacé el altar en la pared principal de la habitación, con el marco que hizo mi Manuel en 1984, de madera oscura y vidrio ahumado. Encontré una foto de él en un sobre viejo, sonriendo con ese sombrero torcido, sosteniendo al todavía pequeño Esteban sobre sus hombros. Lo coloqué junto a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Encendí una vela. Me arrodillé y oré, pero no pedí nada. Solo le di las gracias.
Cada mueble volvió a su lugar, como si cada pieza estuviera esperando a que terminara la tormenta. El sillón, el que tiraron en el sótano, ahora estaba al lado de la ventana, con mi manta favorita doblada por encima. La mesa de té volvió a tener flores frescas, y las cortinas, que Camila había cambiado por persianas modernas, las cosí de nuevo, con encajes que heredé de mi tía Rosa, de Veracruz. La puerta, que estuvo cerrada durante meses, se abrió de nuevo, y era demasiado hermoso ver a los nietos de doña Lucia entrar con una pelota de calcetín, pidiendo agua fría y peleando por el columpio de la llanta. Hice una nueva pared de fotos en el pasillo, pero esta vez solo pongo recuerdos que me hacen sentir bien. El pequeño Esteban comiendo mango en su regazo, mi boda en la pequeña iglesia de piedra. La primera casa la alquilé, con el letrero "se renta" escrito a mano. Saqué todos los que me dolían, no por enojo, sino por merecido. La pared, ahora, me devolvió la sonrisa. Empecé a asistir a clases de bordado en la Casa de Cultura de Coyoacán. Al principio, iba solo para salir un rato, pero allí encontré voces que también llevaban historias. Mujeres con arrugas como la mía, con sonrisas serenas y ojos que han visto demasiado. Hice amigos. Me reí sin prisa. Incluso ensayé cantar en la velada del miércoles. Desafiné, por supuesto, pero me aplaudieron con afecto. Las mañanas ganaron ritmo. Café con pan de elote. Paseo hasta el kiosco para comprar periódicos. Charla con el señor de las plantas en el mercado. Incluso comencé a escribir en un cuaderno, anotando los buenos días, los sabores que volvían a mi memoria, los nombres de las flores que aprendía. Esteban, ese todavía venía, ahora tocó antes de entrar. Me llamó mamá con ese tono lleno de respeto. A veces, me quedaba solo unos minutos. Otros pasaron la tarde ayudando a lavar las ventanas o pintar la puerta. Nunca pidió volver, y tal vez por eso lo dejé quedarse. Un día de estos, trajo un regalo, una radio nueva, pero con un aspecto antiguo, que reproducía vinilos y también tenía un puerto USB. Me enseñó a usarlo. Sonreí, y en esa sonrisa, entendió que todavía tenía una pequeña grieta abierta. Sabes, pasamos tanto tiempo tratando de entender por qué ocurren algunos dolores, que nos olvidamos de escuchar lo que significan. Y un día, mientras regaba la bugambilla, la misma que planté con Manuel, me detuve, miré el cielo despejado y entendí. No me han olvidado, me hicieron la prueba, y no fue para toda la vida, fue por amor, porque el amor, cuando es real, también nos desafía, también duele, también se calla, pero es el único que, después de la tormenta de viento, regresa. Y si estamos enteros, aunque sea con parches, reconoce la casa. Hay días en los que todavía me emociono, pero ahora no es dolor, es un alivio. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Así que, si esta historia te ha llegado, si te ha tocado un rincón del pecho, ayúdame a difundirla. Me gusta este video, suscríbete aquí al canal y hagamos que esta historia encuentre a aquellos que necesitan escuchar que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Ahora, solo falta una cosa, porque incluso con todo resuelto, tuve una última visita. Y esto fue el más inesperado de todos. ¿Quieres saber quién apareció aquí en mi puerta, con los ojos hinchados y una caja en las manos? Bien, entonces, prepárate, porque el final de esta historia no fue escrito por mí, fue escrito por el arrepentimiento. Esa mañana, cuando escuché los golpes en la puerta, confieso que mi corazón se apretó. No había esperado a nadie durante mucho tiempo, y allí estaba. Velahapoma entrasa mi diesta vera sosen como ella soeriena sarstulla, septiembre pundense del sprampo istilo utaforsona. Carnizotro para tresina. Nitris estaba. Esteban, con los ojos bajos y una caja de cartón en los brazos. No dijo nada de inmediato. Acaba de entrar, como si no supiera si todavía tiene un lugar.
Abrió la caja lentamente. Dentro estaba la vieja foto de su padre, el rosario que pensé que faltaba y un papel doblado, una carta, escrita a mano, donde pedía perdón, no solo como hijo, sino como hombre. Eres mi raíz, mamá, y me dejé desarraigar. Leí todo en silencio. Luego puse mi mano sobre la suya y dije, las raíces pueden resistir la prueba del tiempo, pero ahora tienes que aprender a regar. Y lloró. Desde entonces, hemos continuado, no como antes, pero con más verdad. Camila, nunca lo volví a ver. Me dijeron que regresó a la casa de su madre en Guadalajara y que está tratando de recuperarse. Deseo la paz, no porque haya olvidado lo que hizo, sino porque aprendí que guardar rencor es llevar un ladrillo mojado. Pesa más de lo que vale. Hoy, mi casa está en casa de nuevo. No hay más susurros ni sombras. El sol entra por la ventana sin vergüenza. Y mi alma, esa, es luz. Enciendo mi vela todas las noches. Me siento en el sillón y escribo en mi diario. La semana pasada, lo escribí así. No tuve que gritar. Tampoco golpeé en la mesa. Bastaba con recordar quién era yo. Y deja que el tiempo haga su parte. Y lo hizo. Fue lento. Me dolió, pero fue justo, porque la vida, hijos míos, tiene su propia manera de poner todo en su lugar, a veces con el tiempo, a veces con silencio, y a veces con dos simples palabras dichas en el momento adecuado. Buena suerte. Si hay algo que esta historia me ha enseñado, es que la dignidad no necesita una audiencia. Podemos estar sangrando por dentro, y aún así mantener la cabeza en alto. El amor no nos impide ser firmes. El perdón no anula la justicia. Y el silencio, cuando viene de un corazón que ha sufrido demasiado, puede ser la voz más fuerte que existe. Hoy lo sé. Fui madre con todo lo que tenía. Fui invisible cuando me borraron. Pero ahora soy libre. Si me has seguido hasta aquí, con el corazón abierto, te lo agradezco como alguien que recibe a un buen visitante en casa. Es raro encontrar personas que escuchen hasta el final. Te quedaste, lo sentías, y eso me calienta. Si puedes, deja un me gusta aquí. Para mí, es como un abrazo apretado, uno de esos que no olvidamos. Y si quieres volver otro día a escuchar otro café de recuerdo, suscríbete al canal. Esta se ha convertido en mi sala de estar, y siempre eres bienvenido. Dime en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Me gusta imaginar hasta dónde puede llegar esta historia. Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera, no perderá cuando el café se vuelva a preparar. Ahora, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.